La palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Rogamos de tu misericordia, rogamos de tu bendición, rogamos, Señor, de tu piedad. Que ayudes a nuestra iglesia a que pueda crecer, a que pueda avanzar, a que pueda madurar. Y que nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, a esforzarnos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de los hermanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí presentes. Gracias, Señor, por ello, por lo que te pido, Señor, que tú los bendigas en gran manera, que tú bendigas el esfuerzo que hace cada hermano en venir después de sus trabajos, de sus ocupaciones, el tiempo que sacan para venir. Por Jesucristo nuestro Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Bien, hermanos, habíamos quedado en una plática que estaba el hermano Pedro y estaba hermano Kenneth sobre este punto, ¿verdad? Solo para refrescar la memoria, acerca si el árbol de vida había sido una ocasión para, habíamos dicho, como una, yo les había dicho que era un límite. Los hermanos decían que era una prueba, ¿verdad? ¿Ah? Una prueba a la obediencia. Pero recuerden que cuando el Señor, si bien es cierto, había un mandato, una restricción, porque dice no comerás, como una ley. Pero era una restricción poniéndole límite al hombre, porque el hombre era soberano sobre la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque recuerde que las pruebas, a diferencia de las tentaciones, ¿para qué son las pruebas? ¿Perdón? Para edificarnos, correcto, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a avanzar en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Pero no miramos eso aquí. No miramos que eso ayudó a mejorar la relación con Dios. Al contrario, se cortó la relación con Dios. Entonces miramos desde ahí que no puede ser una prueba, sino que más que todo era una restricción. Y vamos a ver, hermano, habíamos dicho, hermano, que había un universo. ¿Cómo se llama este universo? Universo, ¿alguien me ayuda? Espiritual. Y estaba el mundo material, ¿verdad? Ok, ahí estamos bien. El universo espiritual es lo que se conoce, todo esto se conoce como el reino de Dios. Todo esto, ¿verdad? Se conoce como el reino de Dios. Y esta parte de aquí se conoce como el reino de los cielos. Reino de los cielos. Todo es el reino de Dios, ¿verdad? Todo. Pero solo la parte se conoce como el reino de los cielos. De los cielos. En plural, ¿verdad? Esta parte de aquí. Y esta, con esta,
el reino de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir por parte. Dijimos que cuando Dios crea al hombre, lo pone en un lugar llamado Edén. Pero dentro del Edén, de la comunidad del Edén, había un lugar más específico llamado huerto. Huerto del Edén, que es donde Dios había creado un sinnúmero de hábitat. Las plantas, diferentes especies, los árboles, las hierbas del campo, diferentes especies, los árboles, diferentes especies según su fruto, las bestias, diferentes especies, las aves, diferentes especies, los peces, diferentes especies, ¿verdad? Y de ahí salían, dice, 4 ríos. Y dice el verso 15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. ¿A quién mandó? Oiga bien, primer punto. Dios manda ¿a quién? ¿A quién le da la orden Dios? Dios ordena al hombre no tocar ni comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿A quién se lo da? Al hombre. ¿Por qué Dios le da al hombre esta orden? Porque recordemos que Dios, está Dios, y aquí está el hombre, tenía una comunicación únicamente con él. La conexión, hermanos, entre el universo espiritual y el mundo material era Dios y el hombre. Mire qué interesante. Aquí no habían ángeles, aquí no habían arcángeles, aquí no habían serafines ni querubines. Era Dios y el hombre, sin intermediario, sin intermediario. Dios y el hombre. Por eso es que Dios le da en principio al hombre la orden, el mandato, la ley, como una forma de límite en su gobierno. El hombre tenía límite en su gobierno. El hombre no era absolutamente soberano. Él administraba, él gobernaba, pero no era soberano. Dios es soberano. El hombre no era soberano. El hombre administraba todo, pero tenía un límite. Si el hombre hubiese sido soberano, entonces podía hacer y deshacer con todo, pero hubo un límite en su gobierno, una restricción que Dios le pone. Y es que le ordena al hombre no tocar del árbol. Miremos qué interesante. Después que le da esa orden es cuando viene en segunda forma de creación. ¿Quién viene? Miremos el siguiente versículo, creo que es el 18. ¿Alguien me ayuda? Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haremos ayuda idónea. Versos 18. Luego de haberle dado la ley, Dios forma a la mujer como ayuda idónea. Para el hombre.
Y miren qué interesante. Si Dios hubiese creado a la mujer del polvo, a como lo hizo con Adán, la mujer fuera un ser independiente, así como los animales, así como las plantas, así como las aves, así como los peces, son seres independientes. Al hombre son seres autónomos, independientes del hombre. Así la mujer fuese independiente si la hubiese creado Dios de la misma manera que creó a Adán. Pero Dios, en su infinita sabiduría, Dios podía, porque si hizo al hombre, también podía hacer a la mujer del barro. Pero Dios formó al hombre con sus manos, le dio forma. Le había dicho que el hombre es la creación más maravillosa sobre todo el universo. La creación más maravillosa sobre todo el universo. Oiga bien, es una de las creaciones de Dios, porque el hombre, aunque los ángeles son superiores en poder al hombre, los ángeles no tienen las virtudes que Dios nos dio a nosotros, de tener familia, de reproducirnos, de poder la mujer reproducirse, dar a luz. Un ángel no puede dar a luz a otro. Los ángeles son creados, cada ángel fue creado por Dios. Nosotros no. Dios creó a las parejas y nosotros nos hemos venido reproduciendo. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, el hombre es el ser más maravilloso que Dios había creado. Por eso el Señor dijo que su obra había sido buena y en gran manera. Pero cuando crea a la mujer, la crea del costado, dice del costado. Entonces algunos eruditos dicen que se refería a la costilla. Del costado del hombre, para que la mujer sea una con él, no sea independiente, sino que sea una con él. Por eso dice ayuda idónea, es decir, que la mujer es el complemento del varón. El varón, dice Pablo, no es sin la mujer, porque el varón procede de la mujer. ¿Cómo es eso que el varón procede de la mujer? ¿Quién da luz a la vida? La mujer, ¿verdad? Entonces de ahí, en ese sentido dice, el varón no es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque la mujer procede también del varón. Entonces Dios hace un complemento, porque aunque son dos cuerpos completamente o en gran parte diferente, biológicamente pudieran ser tener muchas similitudes como seres humanos, pero son completamente diferentes. La vez pasada miramos caracteres diferentes, biológicamente su estructura biológica es diferente, su naturaleza humana es diferente. Entonces miramos, hermanos, su fisionomía, la fisionomía de la mujer es diferente. Entonces, hermanos, miramos que la mujer complementa al varón. La mujer complementa, es el complemento del varón. Pero miremos por qué estamos hablando de esto, porque todavía cuando la mujer es creada, esto todavía se mantiene. Esto todavía se mantiene. ¿Sabía usted? ¿Cómo que esto todavía se mantiene? Dios había creado a la mujer, pero Dios todavía con quien tenía su relación directa, personal, es con el hombre. Es con el hombre. La mujer, como ayuda idónea, complementaba al hombre. Complementaba al hombre. Pero nosotros podemos ver, el verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Oiga bien, no la hicieron del polvo, la hicieron, dice, de los huesos y de la carne de Adán. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y aquí está el principio de familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ya se habla de familia, y se unirá a su mujer y serán una
sola carne. Esto era en el principio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí se le conoce como el principio, o algunos que le llaman ¿qué se hizo Mario? El dispensacionalismo le llama la dispensación de la inocencia. Sí, hay inocencia. Inocencia viene de la raíz, vamos a ver, ellos estaban en un estado de inocencia. Así es. Inocencia, conocimiento. ¿En relación a qué no tenían conocimiento ellos? ¿Ah? En relación a lo del árbol, con una distinción entre el bien y el mal. ¿Ellos sabían hacer el bien? Sí, sabían hacer el bien. ¿Tenían libre albedrío? Sí. Ahí ellos, en la perfección que vivían, nosotros podemos ver que ellos sí tenían libre albedrío. Sí. Y entonces estaban en un estado de inocencia porque no tenían conocimiento todavía del mal. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el capítulo 3, que es el tema, hermano, la caída del hombre, la caída del hombre. Pero la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales. Aquí en este capítulo hay bastante lenguaje hebraico literal, pero también hay lenguaje figurado. También hay lenguaje figurado. Y aquí cuando dice la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, si decimos que la serpiente, no dice las, ¿verdad? Pero se está refiriendo a una. La serpiente era más astuta que todos los animales, no se está refiriendo entonces a todas las culebras, sino a una en particular, y esta era a una que, de acuerdo a lo implícito que podemos ver dentro de la Escritura, la sagacidad de Satanás estaba en su lengua. Ahí estaba su veneno. ¿Por qué? Porque con la sagacidad de su lengua y su veneno, engañó a la tercera parte de los ángeles allá en el cielo. Los tuvo que haber engañado, los tuvo que haber persuadido, los tuvo que haber convencido para que se rebelaran contra Dios. Y ahora viene con esa maldad, con esa experiencia que ya se había arrastrado a los ángeles, porque hay algunos que dicen que todavía aquí la caída no se había efectuado de Satanás, pero claro que se había efectuado, porque la caída de Satanás no se da por la caída del Edén, la caída de Satanás se da por la rebelión que él hizo en el cielo, pero como él tenía todavía sus poderes con que fue creado, así como lo miramos en Job, que dice que andaba rodeando la tierra y tuvo poder para hacer terremotos, tuvo poder para hacer llover granizo del cielo y consumir las bestias del campo que tenía Job, tuvo poder para azotar las 4 esquinas de la casa donde vivía la familia de Job. Él tenía poder para hacer eso. Entonces miramos que todavía aquí en el Génesis, porque recuerde que Job es contemporáneo al Génesis, entonces miramos que él todavía tenía, la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Por qué decimos que no se refiere también, el otro argumento, no se refiere a la serpiente que Dios había creado? Porque cuando Dios creó a la serpiente, dice la Escritura que Dios miró que era bueno. Y al final dijo que era bueno y en gran manera. Entonces, si había una serpiente más astuta que todos los animales, quiere decir que Dios lo hubiese creado así, si se refería a algún animalito. ¿Me está entendiendo? Si se refería a algún animalito que era más astuto, que es lo que nosotros tenemos el concepto de que miramos un árbol con unas manzanas rojas colgadas, a una serpiente enrollada,
hablándole sutilmente al oído a Eva. Y no es eso, hermano. Se refiere al mismo Satanás. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué Satanás se llega a Eva con esa intención? Y le dice, con que Jehová Dios había hecho, dice, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿A quién dijo? A la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo les pregunto, ¿sabía o no sabía? Si sabía esa parte, Satanás, ¿sabía o no sabía que lo que Dios le había dicho? Pero Satanás es sutil y sabe cómo llegar con una buena labia a entablar un diálogo, una conversación. Y ahí, mire bien, es a la mujer. Con todo respeto a mis hermanas, yo les tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero deben de saber eso, de que la mujer debe ser cuidadosa en los que escucha. Porque como la mujer es más emotiva, es más fácil. Las personas que son más emotivas son más fácil, son más presa fácil de caer en una conversación así de sutil. El hombre es un poco más brusco, entonces menos fácil, porque es menos emotivo. Y no es una ley, sino que es una generalidad. No todas las mujeres, ni tampoco todos los hombres, pero sí la mujer. Mire, aquí nomás tiene, ¿en quién se prestan más los chismes? Los enredos, los comentarios, el que ella dijo, el que yo no dije, el que ella dijo primero, ¿en quién? Es raro, pues, hay hombres que se han caído en ese juego, pero la generalidad está entre las mujeres. Los comentarios despectivos entre ellas mismas, etc. Pero miremos, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Por eso es que Dios y el apóstol Pablo enseña en 2 de Timoteo, no le permito a la mujer enseñar. Todavía se mantiene ahí. Vayamos a 1 de Timoteo para que miremos las razones. Si estamos fuera del contexto, pues. Porque hay muchos que dicen que como el hombre falló, ahora la mujer es la que tiene que asumir. De ninguna manera, Dios no ha cambiado su orden. El hombre falló desde el principio y Dios ha mantenido su palabra porque Dios dice que es fiel aunque el hombre permanezca infiel. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11. La mujer aprenda en silencio con toda, ¿cómo dice? Con toda sujeción. Y esa palabra como que les cae muy pesado, pero es Biblia, hermano. Ya después usted verá si se le pasa un corrector ahí. Yo solo le estoy leyendo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La mujer puede predicarle en la calle, hablarle, pero no exhortar, no, es decir, amonestar a un hombre. La mujer no puede, no debe. Está bien que le hable de Cristo, de la salvación, pero una mujer no tiene la autoridad divina para ir, aunque sea un impío, a amonestarlo de una manera brusca. No puede, no tiene autoridad de parte de Dios. ¿Lo puede hacer? Sí, pero no debe. ¿Por qué? Porque la Biblia le pone, dijimos, límite. Hay restricciones que no podemos pasar. No podemos pasar, ni debemos. La mujer tiene... Entonces, aquí dice, porque no permito a la mujer enseñar, uno, ni ejercer dominio, es decir, no tener autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando una mujer exhorta fuertemente a un hombre, que ese hombre está trabajando mal en su familia y viene una hermana de la iglesia y le dice, no, es que usted está haciendo esto, usted tiene que... No puede, no debe. ¿Por qué? Porque no ha sido llamado a eso.
ella puede hablar de Cristo para la salvación, predicar de Cristo para la salvación, que se convierta, que si sigue perseverando en sus pecados, pero no exhortar, porque cuando está haciendo eso está ejerciendo una autoridad espiritual sobre el hombre. Está ejerciendo una autoridad espiritual sobre el hombre. Y le estoy hablando aquí ya en la iglesia. El apóstol nuestro, el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, dice, inspirado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo: no permito a la mujer enseñar, 1, 2, ni ejercer dominio sobre el hombre. Cuando dicen enseñar, las mujeres tienen la habilidad, pueden tener la habilidad de enseñar en una conferencia de mujeres, sí, para mujeres. Enseñar en la escuela dominical, sí. Enseñar, dice, a las jovencitas, sí, a las jovencitas. Una hermana adulta puede exhortar a Roxana, a Jazmín, para que ellas lleguen a ser, a Francis, para que ellas lleguen a ser excelentes mujeres, siervas de Dios, esposa idónea. Ellas pueden, pero no a un hombre. No a un hombre. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama límites. Y vamos a ver la razón. Dice no, las mujeres no me queden viendo, vino machista ahora. No, le estoy leyendo en el orden. Cuando dice la mujer no puede enseñar, se está hablando aquí del púlpito. No puede predicar a una audiencia donde haya hombres, porque está ejerciendo una autoridad espiritual. No puede. Que lo hacen, pero no deben hacerlo, porque no hay un respaldo divino para ello. Dios no va a cambiar su orden por complacer a una mujer. Eso lo ha venido haciendo el feminismo, y lo estoy trayendo aquí para que miren el origen de las cosas. El origen del feminismo que se ha infiltrado en los últimos tiempos en nuestra iglesia y ha ocasionado una apostasía tan grande, hermano, tan grande, que se ha hecho una revolución dentro de la iglesia de Jesucristo. Una revolución que nunca antes se había, ni con la reforma se había hecho una revolución tan grande como la que se está viendo hoy en día. Y dice aquí: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, en sujeción. Porque Adán fue formado primero, después Eva. El orden de la creación, el orden que Dios estableció. Adán fue primero. Dios, con quien, me dicen si Dios tuvo comunicación ahí con Eva. Que cuando fallaron, Dios ya sabía. Me van a enseñar si Dios llamó a Eva. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, oiga bien, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué la mujer dice fue engañada? Regresemos. Ahí es donde las damas de nuestra iglesia deben de ser sabias por su propio bien, por el bien de su matrimonio, por el bien de su vida, por el bien de sus hijos, por el amor a Jesucristo. Sean sabias, porque esto no sé cuándo se los vaya a volver a explicar o a predicar de esta manera, hermano. Y no se trata de humillar, no se trata de rebajar, no se trata de minimizar a la mujer. Se trata de que Dios, el creador de todas las cosas, le dio las alas a las aves para que volaran. Se las dio a los gatos, se las dio a los perros. Y por eso el perro es menos que una paloma. El gato es menos que una paloma. Además, el gato se come a las palomas. Dios, en su orden de creación, a cada una de sus creaciones las puso en el lugar que Él quiso, a como Él quiso. Lo mismo en la iglesia, dice 1 Corintios capítulo 12, versos 6 en adelante, que Dios repartió dones en la iglesia a como Él quiso.
No es a como nosotros querramos, no es porque sintió una vibración, no es porque sintió un aplauso, no es porque sintió una atracción por aquel auditorio, no, es a como Dios quiso. Y miramos, hermano, cuál es el problema entonces, Eva con la serpiente. Dice, pero hablando Eva, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Una restricción, ni tocarlo, ni comerlo. Entonces la serpiente dijo, ¿a quién? A la mujer, no moriréis. Vamos a hacer un cuadrito aquí, una tablita. Aquí vamos a poner Eva. Aquí vamos a poner a Dios. ¿Verdad? Aquí está Eva. Y aquí está Satanás. Satán. ¿Ah? Dios dijo, vamos a buscar otro marcador. No tocar, ¿verdad? No comer. De lo contrario, dijo, moriré. ¿Verdad? Eva dijo, no tocar, no comer, porque moriré. ¿Qué le dijo Satán? Sí tocar, sí comer, no moriré. ¿Verdad? ¿Ya vieron? Satanás negó todo lo que Dios había dicho. No tocar, él dijo, sí puedes tocar. No comer, él dijo, sí puedes comer. Moriré, él dijo, no moriré. ¿Verdad? Sigamos. Sino que sabe Dios, le dice todavía Satanás a Eva, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué más iban a hacer? Seréis dioses. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué iban a hacer? Dioses. El día que coman esa es la poción mágica. Esa es la vitamina que te convierte en Dios. Seréis dioses. Ya no va a estar aquí. Eva va a estar aquí. ¿Está entendiendo la magnitud de... No solo se trata de que era una manzanita, la Biblia no dice que era una manzana, no. Pudo haber sido un palo de jocote, pudo haber sido un palo de mango, de grosea, de melocotón, de naranjilla, de lo que usted quiera. No dice que era manzana, solo dice que era árbol codiciable, ¿verdad? Vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer. Esto aparece en el Evangelio, en la carta de Juan.
Vamos a la carta de Juan. ¿Por qué Juan? ¿De dónde extrae Juan este principio acerca de que nosotros tenemos que cuidarnos? En el capítulo 2, versos 16, porque todo lo que hay en el mundo, aquí, ¿a dónde está? En el mundo. Aquí dice Juan, ¿ve? Primera de Juan vamos a poner aquí. Primera de Juan. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Vamos a ver qué era el árbol. ¿Alguien me ayuda? Era bueno para comer. ¿Qué satisface la comida? El cuerpo, la carne. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Dice que era agradable, lo atractivo con la vista. ¿Por dónde entra el pecado? Dijo Santiago. Por los ojos, que produce un pensamiento. Y el pensamiento consumado da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y, ¿qué más dice? La vanagloria de la vida. ¿Y qué dice aquí el texto? Y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar. Ahí tiene, hermano, los tres. Ahí tiene los tres. Era, dice, iban a ser los deseos de los ojos, Eva, ¿dónde está Eva? Los deseos de la carne. Mire quién fue que lo cometió. De la carne, ojos y vanagloria de la vida. Entonces miramos, hermano, ¿por qué Adán no pudo haber sido tentado con eso? Y el fruto no tenía todavía su fruto maduro. Él decía, quiero ese fruto maduro, y se maduraba instantáneamente, porque Adán era la conexión entre el universo espiritual y el mundo material. Tenía ese poder. Podía transformar aquella flor en un fruto, y si no tenía flores, pues la hoja, él hacía fruto. Y ustedes, se podía. Mire con Jesús. Y cuando Jesús, la higuera se resistió, él la maldijo, y al día siguiente se secó. Esa autoridad, ese poder tenía Adán. Por eso Satanás no pudo hacerlo caer a él con los ojos, lo codiciable. ¿Por qué? Porque Adán tenía más que este mundo material. Porque miramos que dice en el mundo, todo lo que está en el mundo, pero Adán trascendía este mundo material y se mantenía comunicado con el universo espiritual. Adán, la vanagloria. ¿Qué vanagloria le iba a ofrecer Satanás? Si Adán tenía mayor autoridad que Satanás, para que se dé cuenta. ¿Sabe por qué? Porque Adán tenía un dominio sobre todo este mundo material y tenía la conexión con el mundo espiritual. Satanás no tenía nada. Había sido expulsado de aquí, lo echaron fuera. No tenía nada. Él tenía poder, porque fue creado con poder, pero él fue expulsado de aquí y no tenía nada. Andaba vagando, como dice, rodeando el mundo. Andaba ¿cómo le llaman? De errante por el mundo. Pero él no tenía, Satanás no tenía dominio sobre el mundo material. Era Adán. Mire bien, hermano. Implícitamente, todo esto que le estoy diciendo está allí. Quizás no lo explica, pero implícitamente nosotros podemos ver que por qué no le llamó la atención la vanagloria. Adán era superior a Satanás. Así como Jesucristo siempre fue superior
Por eso hacen la comparación. El primer Adán y el postrer Adán. Hay más. Sí. Satanás no. Satanás fue un ser creado en un mundo espiritual para que habitase en el mundo espiritual. Adán era un ser creado en un mundo material para que tuviera la conexión material y espiritual. ¿Por qué? Porque Dios le dio de su aliento. A los animales no se los dio. A Adán le dio de su aliento y sopló en su nariz para que fuera un alma viviente. La posición de Adán, hermano, era envidiada por Satanás. Pero Satanás no tenía que ofrecerle nada a Adán para hacerlo caer. No tenía nada que ofrecerle. Deseo de los ojos, de la carne, todo esto me lo puedo comer en un bocado si yo quiero. Deseo de los ojos, pero ¿qué me va a enseñar si no solo miro este mundo material, sino hasta el espiritual? Tener un acceso de Adán a este mundo espiritual. Así como nosotros miramos el acceso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró? Eso es cuando Jesús hace entrada a una dimensión, oiga bien, a una dimensión espiritual, de lo material a lo espiritual. Mire qué tremendo. Jesús era hombre todavía, no había sido crucificado, y Jesús trasciende el tiempo y el espacio de un mundo material a un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque su cuerpo, dice, era un cuerpo glorificado juntamente con dos personajes que ya no existían en esta vida, Elías y Moisés. Entonces, en esta tierra, Jesús hizo les decía, trascendió de lo material a lo espiritual. Eso mismo hacía Adán, pero Satanás no podía. Satanás quizás, póngale que, ocupó una serpiente pues para que le hablara. Pero él no pudo hacerlo directo, tuvo que usar un medio. ¿Por qué? Porque él no tenía dominio sobre los animales. Quien tenía dominio sobre los animales era Adán. Entonces él no pudo haber usado una serpiente, porque Satanás no tenía dominio ni potestad sobre los animales. A quien se le había dado esa autoridad había sido Adán. Y todos los animales a quien obedecían era Adán. A quien seguía eran Adán. A quien servía era Adán. A nadie más. Mire qué tremendo esto, hermano. Ahora, continuando el relato. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál era la intención de Satanás? ¿Ayudarles? ¿A ser mejor? ¿Era esa la intención de Satanás? ¿Darle más felicidad de la que ya tenían? ¿Darle más felicidad de la que ya tenían? ¿Darle más poder del que ya tenían? ¿Darle más dominio del que ya tenían? De ninguna manera. Dijo Jesús en San Juan capítulo 10, porque que el ladrón no vino sino a matar. Y él dijo, el infeliz, que no morirían, y fue el que los mató. ¿Qué dijo en San Juan? Vino, el ladrón vino, dice. ¿A qué vino? A matar, a robar, a destruir, ¿verdad? Ahí está, en San Juan 10. ¿Lo tienen? Los primeros versos creo que está. Ahora les pregunto, ¿qué se vino a robar Satanás? La autoridad. Diga. ¿Qué se vino a robar Satanás? La autoridad. ¿Sabe lo que hacía Satanás? Él estaba aquí. Era un infeliz, desgraciado, desdichado. Aquí estaba. Y él miraba que un hombre tenía dominio aquí y tenía dominio aquí. Y a él le surgió algo llamado envidia.
Por eso la envidia es uno de los peores pecados que hay. Porque Satanás quería lo que Adán tenía. Él tuvo una posición, pero no le era suficiente. Él quería esto, tener un dominio sobre el mundo material y el mundo espiritual. Siguiendo, entonces, dice, con esto no puedo llegarle a Adán porque ya lo tiene. Le llegó a Jesús con eso. En la tentación del Señor Jesús en Mateo capítulo 4, le hace la misma propuesta. Si eres el Hijo de Dios, Él lo sabía, el infeliz. Di que esas piedras se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Escrito está, le dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Ok. Vamos, una ley. Allá se lo lleva a la segunda. Si eres el Hijo de Dios, se lo llevó al pináculo. A un monte, así, al pináculo del templo. Y le dijo, déjate caer desde aquí. Si eres el Hijo de Dios, escrito está que a tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Déjate caer, de todas maneras, soy el Hijo de Dios, nada te va a pasar. A como hacen muchos y abusan. No, Dios me guarda aquí. Y se van y cuando miraron allá lo garrotearon, le robaron. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Los deseos de los ojos. Se lo llevó al pináculo del templo y le déjate caerle. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en pie. Y la vanagloria de esta vida se la dijo cuando se lo llevó a un monte alto, a la cima de un monte muy alto, y le dijo, ¿ves la gloria de esos reinos? A ti te lo daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados, me han sido dados. ¿Quién se los entregó? Él se los robó, nadie se los dio, él vino a robar. Pero igual que Adán, Jesucristo sabía que él era el dueño de todo. No lo iba a hacer caer en eso, y no lo hizo caer en eso, ni en ninguna otra. Pero ahí miramos la vanagloria de la vida. La gloria, oye, voy a dominar todo el mundo, todo esto va a ser mío. No, si eso ya lo tengo, no solo esto, hasta allá en el cielo tengo. Porque dice que de lo que está en el cielo, lo que está bajo el cielo, de la tierra y bajo la tierra, todo ha sido puesto a sus pies. Entonces, eso es lo que quiso hacer con Adán, por envidia. Sí, Dios pudo y puede ayudarnos a nosotros también y siempre fallamos. ¿Me entiende? Nosotros también y fallamos porque nosotros ahora tenemos el libre albedrío. Y Dios nos puede ayudar, pero fallamos porque no somos robots, somos seres humanos pensantes y tomamos nuestras decisiones y cada decisión trae consecuencias, sean buenas o sean malas. ¿Entendemos eso? Y después miramos, hermano, que viene la señorita, dice, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire bien. Seréis Dios. Los deseos. ¿Ustedes creen que Eva le dijo esto a Adán? Solo le dio de comer y le dijo, probad qué delicioso está esto. Si supera de lo que te estás perdiendo. Pero mire que Eva ya había sido engañada. Y ella, al probar, ella ya había, ¿cómo le pudiera decir? Sentido el cambio en su vida. Sentido el cambio en su vida. Ella ya había experimentado la reacción
sí, de haber comido aquello, pero no quiso quedarse sola. Le dio a su marido. Le dio a su marido. Hay unos conferencistas que dicen, y si Eva no le ha dado, y si él no ha comido, sencillamente, dicen unos conferencistas, Adán, como hombre perfecto, hubiese redimido a Eva. Adán hubiera sido su redentor, Adán hubiera sido su salvador. ¿Me entiende? No la iba a dejar sola, porque él mismo había declarado, ahora es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Él la hubiera redimido. ¿Sabe lo que dicen entonces los conferencistas? Eva mató a su redentor. El que la pudo haber salvado, ella lo mató habiéndole dado de comer. Al que lo pudo haber salvado. Esto no es una discriminación para todas las mujeres. Estamos estudiando Génesis y miramos las consecuencias. ¿Por qué? Entonces entendemos por qué la mujer no puede ejercer dominio en el púlpito. Porque a pesar de que sabía la teología de Dios, no supo mantener su posición ni su dignidad. Porque ella, lo más sensato, ¿qué es lo que iba a hacer? Satanás dice que no voy a morir, que voy a ser como Dios. Hombre, Adán, vení, ve, explícame esto vos. ¿Cómo es esto? Fíjate que Satanás vino y me estuvo metiendo unas pláticas y me estaba confundiendo. ¿Por qué no le preguntamos a Papachú a ver cómo es este enredo? Porque ya quedé más enredado. Dios nos dijo que íbamos a morir y Él dice que no vamos a morir. Dios dijo que no lo miráramos, que no lo tocáramos ni lo comiéramos. Él dice que puede. ¿Por qué no le preguntamos por qué Satanás dice que puede? Si hubiera cuestionado, hubiera ido a preguntar, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque ahí dice, era lo que ella miraba agradable. No miraba agradable todo lo que había hecho Dios, como dijo Dios, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ella no miraba todo bueno, ella solo miraba esto bueno, miren. Ser como Dios. Esto es lo que ella miraba. Hasta el día de hoy, esto todavía prevalece y va a prevalecer cada día se está intensificando más el feminismo. Cada día más la mujer va teniendo más dominio. La mujer va alcanzando más roles dentro de la sociedad que antes lo hacían los hombres. Es que dicen, es la liberación femenil. No se llama liberación femenil, no se llama revolución femenil, se llama libertinaje femenil. Libertinaje femenil. Y ya hay varias mujeres que han sido gobernantes. ¿Por qué hay mujeres que gobiernan y no hombres? ¿Es que la mujer es más inteligente? No, de ninguna manera. El hombre es capaz de gobernar un país. Y eso lo ha mostrado la historia. Aquí tuvimos una presidenta, porque no le puedo decir presidente, porque me restringen por la A y la E. Tuvimos una presidenta. En Honduras hay una presidenta. En Argentina hubo una presidenta. Y han habido así presidentas. ¿Pero por qué? Sencillamente porque los hombres no quieren asumir su rol. ¿Por qué las mujeres asumen el rol en el hogar? Porque los hombres no han querido asumir su liderazgo dentro del seno familiar. No quieren. Todo se lo dejan a la mujer. Ellos se dedican a trabajar y todo el resto se lo dejan a la mujer. Y cuando los chavalos salen malcriados, es que es tu culpa, vos lo tienes así, vos lo criaste. Vos lo hiciste así.
Pero ¿dónde está el rol del padre? ¿Dónde está el rol del hombre de la casa? Samuel, ¿quién es el hombre de la casa? Ahí está. ¿Quién es el hombre de la casa? Dígale. Está. Y le enseñando quién es el hombre. Erwin, ¿quién es el hombre de la casa? Marito dice. Mi mamá dice. Mi mamá. Hermanos, tenemos que asumir esos roles. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a ser copartícipes. Mire, la iglesia tiene que ser luz. La iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros como iglesia debemos reflejar este orden de Dios. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado con Dios. Miremos que Dios todavía levantó profetas, no de hombres y mujeres, no, hombres. Levantó, a ver, dentro de los sacerdotes, Jacob tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Por todo, ¿cuántas tuvo? 13. ¿Y por qué entonces hay solo 12 tribus? Una de Ipehue, dicen por ahí. Porque una era mujer, entonces no contaba como patriarca. Y no existe el matriarcado en la Biblia. No contaba, solo los 12 varones. Dina no contó porque Dina se llamaba la hija de Jacob. No contó dentro de las tribus, ni en las tribus en la repartición de las tierras. ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos sacerdotes, sumos sacerdotes? Mujeres hubieron, ninguno. ¿Cuántas ministraban en el tabernáculo? Ninguna. ¿Cuántas ministraban en el templo? Ninguna. Con Jesús anduvieron mujeres, sí. Servían mujeres, sí. Ayudaban mujeres, sí. Pero no eran apóstoles. Cuando iban a elegir al sustituto de Judas el traidor, ¿a cuántas mujeres involucraron? Solo dice varones, Matías y no recuerdo el nombre del otro. Cuando eligieron los diáconos, las mujeres se estaban quejando. Hechos capítulo 6, las mujeres se estaban quejando porque las viudas estaban siendo desatendidas. ¿Cuántas mujeres eligieron para diácono? Ninguna. Eligieron 7 diáconos. ¿Quién es el apóstol o apóstol? Postal, le vamos a poner la postal de los gentiles. No hay. La postal de los gentiles no hay. Solo está Pablo. Y con Pablo, es que dice, pero con Pablo anduvo Priscila y Aquila y ellos llamaron aparte. Sí, lo llamaron aparte para ayudarle a orientarlo. En Hechos capítulo 19 creo que. A Jasón creo que era. Porque estaba predicando, pero él predicaba sobre el arrepentimiento del apóstol Juan, el bautismo de Juan, no el de Jesucristo. Lo llamaron aparte y le pusieron más éxito, pero no dice que... Es más, en la casa de ellos hubo una, de acuerdo a Romanos capítulo 16, en la casa de ellos había, dice, una iglesia, pero el varón era el pastor. ¿Me está entendiendo? Ese orden, hermanos, no ha cambiado. El hombre quiere torcer la escritura. Escribe al ángel de la iglesia, no a la ángela. No hay ángela, al ángel de la iglesia. Y mire que los ángeles que aparecieron, el arcángel Miguel, no Miguela. Gabriel, no Gabriela. Sí, hermano, para que nosotros tengamos una suficiencia de la escritura, del orden de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahora, ¿cuál fue el pecado más grande que cometieron esta gente para ustedes? ¿Cuál fue el pecado más grande? ¿Haberse comido la manzana, la fruta? La desobediencia. Rebelarse, vamos a ver, desobediencia, rebelarse contra Dios. ¿Alguien más? Querer ser igual a Dios.
escuchar los consejos de la serpiente. Miremos primera de Juan capítulo 5 versos 9 y 10 creo. Primera de Juan capítulo 5 versos 9 y 10. Creo que por ahí estamos. Dice: ¿qué dice? ¿Ya leyeron les puso? Porque todo, no, póngale el texto para los que no andan Biblia. Primera de Juan capítulo 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, cuando usted no cree a Dios, ¿qué está diciendo que es Dios? Ahí dice, mire. A ver, simplifiquemos. Tocaron, Dios le había dicho no tocar. Comieron, Dios le había dicho no comer. Moriréis, les dijo Dios. Satanás le dijo no moriréis. Si ellos le creyeron a Satanás, ¿cómo? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Quién les estaba diciendo la verdad? Entonces pusieron a Satanás como el padre y a su creador, que le había dado todo eso, los pusieron como mentiroso. Entonces Dios los abandona y los deja ¿con quién? De los hechos, no se trata solo de haberse comido una fruta, se trata de lo que trascendió aquí, en este mundo espiritual. Aquí. San Juan capítulo 8. Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida desde el principio. Vuestro padre, el diablo, así les dijo. Porque los deseos de él queréis hacer. San Juan capítulo 8. En el 8, ¿verdad? Sí. 8, 8:44. Bueno, damos cerca ahí. Entonces, miremos, hermano, que no se trata solo de haberse comido la frutita. Es que ¿por qué desobedecieron? Por eso le decía, hermano, que no se trataba solo de una prueba, se trataba de un límite que Dios le había puesto. Una ley que Dios le había puesto. Dios no nos ha dejado sin ley. Dios siempre ha establecido ley al hombre. La desobediencia fue no fue la causa, fue el efecto. Sí. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes tienen cocina en su casa, ¿verdad? A ver los papás viejos. Nosotros tenemos cocina, ¿va? Por ejemplo, allá los Pepe, cuando llegan a la casa, y Samuelito, que vive allá, Samuelito no entra casi a la cocina, a la mesa, pero Samuel no toca la cocina, porque sabe que no debe tocar ahí. No es porque se le puso como una prueba, sino como un límite que él no puede traspasar. ¿Me entienden? Es un límite. ¿Por qué? Porque yo la puse ahí como un utensilio a utilizar, no como una prueba para ver a qué horas la toca él para que se queme. Igual ponemos fósforo
Igual ponemos candela, pero Él sabe que no puede manipular esos objetos. Es más, usted allá está un tarro de cuchillo y Él no puede tocar, sabe que no toca los cuchillos. ¿Ve? Porque no los ponemos ahí para ponérselos como prueba a ellos, sino que son utensilios. Pero ellos saben que no deben de tocar. Como límite, son límites que nosotros, así Dios nos pone límite a nosotros. Las leyes que le dio a Israel no eran para prueba, eran límites que Israel tenía que guardar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, al final de la historia, miramos que todavía tenemos unos minutitos. Pobrecita. Se me despegó mi Biblia, Ivania. Pobrecita, ya anda morocha la guerrillera. Miramos que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Ahí es lo que decía. Después dice, conocieron. Ahí le llama los dispensacionalistas, amigos de Mario, la dispensación de la conciencia. ¿Qué quiere decir la conciencia? Con conocimiento. Dice que antes ellos andaban, a como vinieron al mundo, al aire libre, y esto que era fresco el clima ahí, pero ellos sentían calor y andaban al aire libre. Y no sentían vergüenza, ni sabían de su desnudez. Lo miraban algo natural ellos, porque así miraban a los animalitos que andaban desnudos. Los animalitos no andaban en ropa. Pero una vez que entra el pecado, despierta la malicia y se dan cuenta de la vergüenza que habían comido. Ahí hay otras hipótesis que sus oídos no están lo suficientemente maduros para poder conocer esa otra hipótesis y pueden navegar en el naufragio, perderse en el naufragio de la incertidumbre en cuanto a esa otra hipótesis, por lo que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y el próximo jueves, con la ayuda del Señor, vamos a ver las consecuencias de la caída del hombre. Hoy miramos la caída del hombre. El próximo jueves, con la ayuda del Señor, miramos las consecuencias de la caída del hombre. ¿Alguna pregunta, hermanos? Les pregunto, ¿han entendido lo que les he explicado? ¿Sí? ¿Hermana? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermana? ¿No van enojadas conmigo? Las mujeres no. No, y la Francia la miro que está. Pero es que te preocupas vos, Francis. Si solo tenés a Paulito. Aquí la hermana Rosa no tiene problema con eso, ¿verdad? No tiene a quien sujetársele más que a Cristo. La que miro triste, sí, a la hermana. Le dice, siempre la ha tenido, hermana. Ayuda idónea, no ponerse por encima de él. Yo he reconocido la ayuda que mi esposa ha sido en mi vida. Yo lo he reconocido, ella me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a impulsar, a hacer muchas cosas, a emprender retos en la vida. Sí, pero eso no quiere decir que sea mi señora. El hombre no tiene señora. Muchos le dicen, te presento a mi señora, está listo. El hombre no tiene señora. La mujer es la que tiene señor, porque la palabra señor es autoridad, amo, dueño. A mi señor, sí. Pero ¿qué dicen muchas? Él no es mi señor está en los cielos. Si no se le sujeta al marido, mucho menos a Cristo.